El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. La fe puede ser expresada desde muchas manifestaciones. Entiéndase el testimonio de vida, el culto, la cena del Señor, el servicio al prójimo, entre otras. En muchas ocasiones estas manifestaciones están vinculadas a las costumbres y tradiciones de cada pueblo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la fe en Dios es desafiada y quedan canceladas o secuestradas sus manifestaciones? La clase de hoy nos presenta la aspiración del pueblo exiliado en regresar a Jerusalén y practicar sus costumbres y tradiciones, donde se destaca el culto a Dios en el templo. La centralidad del culto en la vida del pueblo vinculaba a Dios en su acompañamiento y en la posibilidad de libertad que solo Él puede brindar. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Un saludo a cada uno de nuestros hermanos que nos sintonizan semana tras semana. Reciban un abrazo y un saludo de nuestra parte y de igual manera de nuestra pastora general, la reverenda Hilda Robles Florán. Y en el día de hoy estaremos trabajando la lección número 2, libres para adorar. Libres para adorar, y estaremos utilizando como base el libro de Esdras. Esdras capítulo 6, los versos del 1 al 12. Y el texto a memorizar es el capítulo 6, el verso 12a, que dice que el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que intente cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Así que, mis queridos hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias ahí en el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, los versos del 1 al 12, y estaré dando lectura a la versión Reina Valera que se encuentra en nuestra revista El Discípulos. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros, allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que la casa fuera reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que fuera puestos sus cimientos, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, con 3 hileras de piedra grandes y una de madera nueva. El gasto será pagado por el tesoro del rey. Además, los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y se llevó a Babilonia, serán devueltos para que vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Estas son mis órdenes sobre lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey proveniente del tributo del otro lado del río sean pagados puntualmente a esos hombres los gastos, para que no cese la obra. Lo que sea necesario, becerros, carneros y corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que digan los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, a fin de que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos.
También he dado orden de que a cualquiera que altere este decreto se le arranque una viga de su casa y sea colgado en ella. Luego su casa sea convertido en un montón de escombros. Que el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que intente cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado ese decreto. Se ha cumplido puntualmente. Damos gracias al Señor en esta oportunidad y le pedimos a nuestro Señor así que nos ayude a través de esta clase que estamos brindando. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que te glorifiques a través de esta experiencia educativa que tendremos en el día de hoy. Glorifícate de manera poderosa y te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Mis queridos hermanos, la clase de hoy es una clase que nos hace alusión a lo que es esa experiencia de regreso del pueblo exiliado ahí a esa nueva Jerusalén que está reconstruyéndose. Allí en ese lugar donde se estaba levantando el templo. Y la aspiración que tenía el pueblo era regresar a su tierra y practicar esas costumbres y tradiciones. Y dentro de esas tradiciones que tenía el pueblo se destacaba el culto a Dios que se celebraba en el templo en Jerusalén. Y para el pueblo judío era muy importante esta celebración. De hecho, la centralidad del culto en la vida del pueblo vinculaba a Dios y lo hacía desde dos perspectivas. Miren la primera. Primero, el Dios que siempre los acompañaba. Y segundo, el Dios que le brinda la posibilidad de libertad. Así que ese es el vínculo que tenía el pueblo con este Dios. Y el texto que estamos leyendo en el día de hoy nos da pistas de cómo queda desafiada esa fe en Dios cuando quedan canceladas y secuestradas esas manifestaciones. El mejor ejemplo que vemos a través del texto es el culto, que es donde se manifestaba, ¿verdad?, esa experiencia del pueblo. Mi pregunta, y la pregunta que hago en el día de hoy, es ¿cuáles son los desafíos que hoy tenemos para la iglesia? En el día de hoy, ¿cuáles son esos desafíos? Sabemos, mis queridos hermanos, que una fe inquebrantable puede alcanzar importantes victorias sobre cualquier situación que nos aqueje. La lectura que hemos dado en el día de hoy, cuando vamos a su análisis, nos damos cuenta que la reconstrucción del templo que nos presenta Esdras en estos versos se da en el tiempo de Darío primero, aproximadamente como entre el 520 y el 515 a.C. Y esta reconstrucción se estaba dando gracias a un decreto que hizo el rey Ciro, el cual tuvo obviamente que en la lectura ser corroborada por el gobernante Darío. Todo y cada uno de nosotros sabemos que cuando se da el exilio a Babilonia del pueblo, luego que pasaron aproximadamente unos 70 años, este rey Ciro, del reino persa, es el que destruye al imperio babilónico. Y es entonces este rey Ciro que hace un decreto a inicios. Sin embargo, con el pasar de los años, este decreto como que la gente se lo olvidó, vamos a decirlo así. Y entonces cuando comenzó el pueblo a reconstruir el templo, comenzó a tener varias personas que no estaban muy de acuerdo de que el pueblo pudiera levantarse. No olvidemos que el templo representaba muchas cosas. Representaba la organización de un pueblo, que el pueblo se estaba organizando, que el pueblo se estaba levantando, estaba regresando a su identidad. Así que mucha gente no vio esto con buenos ojos y comenzó entonces a enviar unas cartas diciendo y alegando que este pueblo de judíos se estaba levantando y que era muy peligroso. Y cuando usted comienza a estudiar ese libro de Esdras y también el libro de Nehemías, se da cuenta de las dinámicas que se dieron durante estos años de reconstrucción de la ciudad y del templo. Ahora, en el libro de Esdras vemos entonces cómo este gobernante que estaba en ese momento, Darío, que era rey, en ese momento histórico, vemos entonces que estos grupos que continuaban ahí, no muy de acuerdo de que el pueblo judío se organizara como pueblo, comenzaron entonces a hacer unos señalamientos. Y entonces
hay una contestación que se le da y se le deja saber que el rey Ciro había dado un decreto. Y entonces comenzó el gobernante Darío a buscar ese decreto y a ver qué era lo que estaba diciendo, qué era lo que decía ese decreto. Y ahí lo podemos ver, ese contenido del decreto, en el capítulo 5, lo podemos ver en los versículos 3 al 15, y de igual manera lo podemos ver en el capítulo 1 de Esdras, en los versículos del 2 al 4. Y ahí vemos el decreto donde se habla acerca de la intención del rey Ciro en aquel tiempo. ¿Y cuál era esa intención? Bueno, la intención del decreto era muy clara y era específico. Era reconstruir la casa de Dios. ¿Cuál casa? La que estaba en Jerusalén. Esa era la casa que había que reconstruir. Y de igual manera, vemos que la implicación de esta reconstrucción de la casa de Dios era clara. Esta implicación era clara. Y quería dejar claro esto, que solamente en el templo de Jerusalén era el lugar. Ese era el lugar indicado para que el pueblo entonces de Dios pudiera retomar ese culto. Solamente en el templo de Jerusalén. Así que el decreto, cuando comenzamos a leer la escritura, nos damos cuenta que hacía referencia también no solamente a la reconstrucción del templo, sino a la devolución de los utensilios de oro y de plata. Esos utensilios que se utilizaban en el templo, que cuando usted lee la historia bíblica se da cuenta que cuando el imperio babilónico llegó, todos esos utensilios se los llevaron fuera de Jerusalén. Y este decreto también hacía referencia a que fuera entregado nuevamente al pueblo de Israel y que pudieran llevarse al templo. Aunque sabemos, ¿verdad?, que estos utensilios pudieran carecer quizá de algún tipo de valor para el rey de Persia, para el pueblo judío era otro significado. Tenía otra importancia. Eran signos sacramentales. Y lo que representaban estos utensilios del templo, que regresaran al templo, lo que estaban representando era la apertura, mis queridos hermanos, de una nueva dimensión, de un nuevo tiempo, de una nueva etapa de vida para el pueblo. Era una nueva era que se originaba en el regreso al culto en el templo de Jerusalén. Miren qué importante es esto. No solamente la reconstrucción del templo, sino que también se estaba devolviendo los utensilios. Y no solamente eso, es que el templo volvía a tener ese lugar de importancia para el pueblo. Era el lugar donde iba a poder manifestarse la expresión del pueblo a Dios a través del culto. Y se tenía que dar allí en el templo de Jerusalén. Y una vez Darío, nos dice el texto, una vez verifica y corrobora de primera mano, porque así nos dice el texto, comienza a ver que el decreto comienza a afirmar esto, así que da unas instrucciones y una serie de órdenes. Y esta serie de órdenes iban dirigidas a que se cumpliera ese decreto del rey Ciro. Y las acciones de Darío lo que aseguraron era al pueblo la posibilidad de que éste pudiera retomar esa libertad de culto. Y lo otro importante era que nadie los pudiera molestar, que nadie pudiera interferir con esta orden, como estábamos viendo en el inicio. Y el texto nos presenta que algunos de estos gobernantes que rodeaban en Jerusalén, ellos no estaban muy de acuerdo con eso. Sin embargo, vemos que era sumamente importante que este decreto se cumpliera. Y vemos aquí cómo Dios transformó esta oportunidad en un nuevo éxodo del pueblo hacia su libertad, la cual, mire, tenía una gran señal, y era la reedificación del templo. Era no solamente esa reedificación, también podemos decir que es la celebración del culto. Y que de alguna otra manera, a través de esta reedificación del templo y la celebración del culto, afirmaba una renovación de una identidad nacional que había sido lacerada por el exilio a Babilonia. No olvidemos que para el pueblo el templo era sumamente importante. Estaba ahí su identidad religiosa, su identidad nacional, y el exilio le había robado eso.
se lo había lacerado. Interesantemente, fíjense, la determinación del rey esa determinación del rey obligaba a que aquellos que no estaban muy de acuerdo con la causa judía a colaborar, no solo en los asuntos que eran relacionados a la reconstrucción del templo, sino a proveer los animales para el sacrificio, porque era parte del culto, ¿no? Y se daba de manera diaria. También nos habla que eran llamados a poder dar otros elementos que eran necesarios para las ofrendas a Dios que se daban en el culto. Interesantemente, el texto al final nos dice que aquellos que no cumplieran, ¿verdad?, con este decreto estaban condenados a muerte. Y esto nos hace ver la naturaleza de un monarca de su época, porque esa era la naturaleza de esos monarcas en esa época. Cuando vamos al texto, mis queridos hermanos, nos damos cuenta de varias cosas. Número uno, que la gran mayoría de los seres humanos tienen una necesidad, así como la tuvo el pueblo. Tenían una necesidad de conectarse con aquellos que consideraban sagrado, con aquello que es objeto de adoración. En el caso de los judíos, el templo era algo sagrado para ellos. En la actualidad sabemos que esa espiritualidad se manifiesta de distintas maneras. Y lo veíamos también en los tiempos antiguos. Esa espiritualidad comienza a manifestarse de diversas maneras. Históricamente, nosotros podemos trazar estas expresiones religiosas desde inicios de los tiempos y lo podemos hacer hasta el presente. Y de igual manera podemos hallar estas expresiones religiosas en cada cultura. Vemos constantemente esta necesidad del ser humano de conectarse con aquello que considera sagrado, con aquello que es objeto de adoración. Está esa necesidad. Fíjense que el pueblo judío articulaba esta adoración a Dios en el culto. Era a través del culto que se articulaba esta adoración. Y también funcionaba como una oportunidad para ellos relacionarse con Dios. Así que vemos cuán importante era esta adoración a Dios en el culto. Y también vemos cuán importante era para ellos porque le brindaba ese espacio para estar con Dios. Cuán importante son esos espacios. Si nosotros partimos de ese contexto histórico del exilio, fíjense en que tenemos un gran reto. Se lo voy a presentar. El desafío que tenía el pueblo cuando estuvo en el exilio, al manejar esa amenaza de los otros cultos del imperio. El texto bíblico en Daniel nos habla un poco acerca de esto, ¿verdad? Este eran los grandes desafíos de Daniel y de sus amigos, que tenían un imperio, ¿verdad?, que los llevaba a través de un proceso a dar un culto al imperio, a sus dioses y a todo eso. Sin embargo, vemos que en medio de ese desafío que tuvo el pueblo se mantuvo firme. Porque la realidad es que estos cultos que se daban del imperio amenazaban con socavar esos fundamentos, ¿verdad?, de su identidad religiosa y su identidad cultural. ¿Y saben quiénes eran los más que se iban a afectar o los que se estaban afectando más? Eran las generaciones emergentes. Aquellas generaciones que no tuvieron esa oportunidad de disfrutar de esas raíces de la fe de Israel. Así que miren el desafío en medio de un pueblo desconocido que estaban ellos, donde el culto al imperio se convertía en una amenaza. Esa amenaza del imperio de alguna otra manera estaba socavando esos fundamentos de esa identidad religiosa, de esa identidad cultural. Sin embargo, vemos cómo el pueblo poco a poco se mantuvo fiel, se mantuvo firme. De hecho, no sé si ustedes saben que durante este tiempo histórico del exilio es donde se produjo mucho del material de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento, lo que usted y yo conocemos como el Antiguo Testamento. Fue en este tiempo
Por eso es que vemos cuán importante era que ese pueblo en el exilio se mantuviera firme, y por eso vemos estos esfuerzos donde se dan estos escritos. La mayor parte de los escritos, ¿verdad?, del pueblo de Israel, de esa Biblia hebrea, se dan en este tiempo. Imagínense esa lucha entre cumplir con las obligaciones impuestas del imperio a esta gente que estaba allí, que ciertamente estas obligaciones estaban ancladas, ¿verdad?, en unas prácticas que eran idolátricas. Y por el otro lado, vemos esa devoción a un Dios, que quizá esa adoración a ese Dios no contaba con todas las posibilidades materiales, o sea, no contaba quizá con el templo que estaba destruido, quizá no contaba con toda esa dinámica que se daba en el culto en el templo, no estaba. Sin embargo, ellos se mantuvieron ahí devotos a Dios. Su adoración, mis queridos hermanos, no se afectó. Ahora, en medio de esta difícil situación, me encanta esto porque surge esa expectativa del pueblo de poder regresar a ese entorno donde existían esos espacios para adorar con libertad y de poder retomar su identidad como pueblo. Y y eso era una realidad para ellos. Se estaba convirtiendo en una realidad. Si nosotros fuéramos a compartir esto en nuestro tiempo, en nuestra realidad histórica, cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, hemos sufrido una fractura en el sentido, ¿verdad?, de nuestra identidad y de nuestra pertenencia cuando, yo no sé si usted se acuerda, debido al huracán María, donde muchos de nuestros templos se afectaron. Y se afectaron a tal punto que no se pudieran celebrar por muchos meses los servicios en el templo. No se pudieron celebrar por muchos meses. No sé si usted se acuerda. Y aún nosotros tenemos algunos templos nuestros que aún siguen afectados. Sin embargo, la iglesia sigue celebrando el culto, quizá no en esos templos, pero en otros espacios. No sé si usted se acuerda cuando inició esta pandemia aproximadamente unos 2 años, en esos primeros meses donde no pudimos entrar a nuestros templos. No pudimos hacerlo. Y mis queridos hermanos, esas son algunas realidades contemporáneas que nosotros hemos tenido. Así que nosotros también hemos sufrido esa fractura en ese sentido de identidad y de pertenencia. Sin embargo, la iglesia, gracias a esa resiliencia espiritual y moral, nosotros pudimos identificar lo que son nuevas posibilidades. Nuevas posibilidades que nos libertan, nuevas posibilidades que nos muestran nuevos caminos. Y sé, como todos y cada uno de ustedes sabe, que tuvimos que reinventarnos. Y nos tuvimos que reinventar, nos tuvimos que innovar en medio de los tiempos. Nos tuvimos que aferrar a esa fe, pero a su vez, mis queridos hermanos, fuimos productivos porque no permitimos que la desesperanza nos arropara y que esa desesperanza afectara también la formación de las nuevas generaciones. Porque déjeme decirle que aunque usted no lo crea, todo lo que se hizo en ese tiempo, le dimos testimonio a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a nuestros adolescentes acerca de la manera de enfrentar los retos con esperanza. Sabemos, mis queridos hermanos, que aún queda mucho por hacer. Sin embargo, todos y cada uno de nosotros estamos seguros de que Dios está actuando. Y yo creo que es algo que tenemos que afirmar. Dios está actuando. Y sabemos que Dios está rehaciendo los caminos, nuevos caminos para cada uno de nosotros y para la iglesia en general. Por eso, mis queridos hermanos, que no podemos perder la esperanza. Tenemos que continuar siendo resilientes espiritualmente. Mis queridos hermanos, les invito a que continuemos trabajando, que no perdamos la esperanza, que sigamos poniendo nuestras manos en el arado. Y sabemos que al fin de todo esto, la gloria será de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y permítame terminar con esta oración. Señor y Dios, que está presente, Señor, en todo el acontecer humano, te pido que proveas a nuestras vidas la fortaleza y el discernimiento para que no seamos confundidos con expresiones espirituales que corren, que de alguna otra manera, Señor, corrompen los fundamentos de nuestra fe.
Te pido que nos des la voluntad y nos des la resiliencia espiritual para que podamos afirmar nuestra identidad y nuestra fidelidad a ti, aún en medio de las circunstancias. Te pedimos, Señor, que así tú te glorifiques en nuestras vidas, y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.